Nos movemos nuevamente con caso Diego Fernández Lima en Argentina. Este caso policial que está en investigación. Tenemos nuevas noticias, nuevas fuentes. También evidentemente tenemos que hablar de alguna de las contradicciones más claras de Christian Graf en esa entrevista que se le hace en su propia casa, también con su actual esposa. Hay ahí ciertas cuestiones que quizás tenemos que preguntarnos el por qué él supuestamente parece que llegue a mentir sobre si se acuerde o no, si tiene algún vínculo o no con este chico Diego Fernández. Y es que él como que pasa apresuradamente por la pregunta de si eran amigos o incluso si iban a la misma escuela juntos, que eso ya lo sabemos, incluso a la misma aula, cosa que es bastante extraña con la declaración que luego él interpone diciendo que no se acuerda de absolutamente nada. De hecho hay otros testigos que sinceramente también lo contradicen, como por ejemplo los albañiles, que ahora están intentando ir en contra de ellos. De hecho había un montón de gente que me decía que si querían ir en contra de los obreros que cavaron ese día, básicamente era para que cambiaran su testimonio y no dijesen pues lo que Christian Graf estuvo diciendo todo el tiempo mientras ellos estaban haciendo su trabajo, de no cabéis aquí, no hagáis esto, cuidado con esta planta porque era de mi padre, todo ese tipo de cosas que vienen en la fiscalía. Incluso en ese comunicado que hizo la fiscalía, creo que es el único de este caso en el cual pues vemos que habría una imputación contra este señor Christian Graf. Y evidentemente, como ayer decía, también un montón de gente me lo comentó, que prácticamente eso sí que no era especulación, sino era lógica, que básicamente era ilógico que el asesino de Diego Fernández Lima se arriesgase con el cuerpo yendo por las calles de Coglan, por medio de las calles, con un cuerpo, y lo decidieron enterrar en ese lugar. O sea, porque sí, sin haber ningún tipo de motivo, ni nada en contra de esa familia, ni nada en contra de Christian Graf en ese momento, y decidieron ir a enterrarlo allí, y aparte de forma como con una premura bastante grande, ¿no? O sea, cavaron con muy poquita profundidad, muy rápido, y ahí se fueron. Realmente es ilógico esa teoría que está intentando sacar la defensa. Sí, puede que haya prescrito, pero sinceramente para la familia no ha prescrito. Y de hecho ha hablado por aquí el hermano. Vamos a verlo porque estas son las últimas novedades del caso. El hermano de Diego pide justicia, relata el dolor que tiene la familia, pero también las últimas novedades de este caso, qué es lo que está en medio de investigación, qué es lo que se está hallando últimamente, y si cree en las declaraciones del señor Christian Graf. Vamos a verlo. Obviamente estoy ante cada detalle, hablo mucho con el fiscal, el abogado, y mucha tele no veo porque estoy con mi madre, y bueno, como decías antes, los detalles esos no quiero que ella los escuche o los vea, pero hablo todos los días con la fiscalía y el abogado. Yo no quiero apresurarme y bueno, por pedido expreso de la fiscalía y el abogado me dijeron que no saque conjeturas, ¿no? Pero pues se están encargando ellos. Todo el mundo sabe que ahí hay algo, es evidente, sí. Yo lo que recuerdo en la noche anterior, que fue la última que lo vi, que jugábamos al fútbol en la habitación, nada, éramos hermanos unidos, pero era un día normal, esperaba que pase esto que pasó. Es muy duro, es muy triste, mucho dolor, son 41 años de angustia, de esperanza, lo último que se pierde es la esperanza. Mi mamá hasta hace una semana, 10 días atrás, se asomaba a la ventana porque tenía la esperanza que Diego llegue con vida. Igual que el teléfono de línea que nunca sacó por si llamaba. Me encantaría que la ley pueda aplicar todo el peso sobre el culpable y rezo mucho a Dios, tengo el apoyo de mucha gente en las redes, amigos, vecinos de todos lados, y queremos justicia por Diego y para que no pase más nunca más esto, por eso que la ley pueda aplicarse. Todo el resto es triste porque le hicieron eso, lo asesinaron ahí, lo enterraron ahí, pero podemos estar tranquilos en ese sentido, que sabemos que Diego algo le pasó, sabíamos que Diego no se había ido, pero bueno, sabemos todo esto y en cualquier momento vamos a estar con los restos y poderle despedirlo como se. Bueno, este es el último testimonio del hermano, una entrevista a Canal 12,
que toda esta parte, no sé si la entrevista está completa en algún lugar, pero básicamente lo que más me llama la atención es que dice que algo pasó ahí, evidentemente, y que él está hablando todos los días con la fiscalía, con el abogado, etcétera, sobre cada detalle, que no dejan prácticamente nada al azar, pero que, o sea, la frase de todo el mundo sabe que ahí hay algo, nos imaginamos que se referirá a la familia de Graf, o sea, que hay algo en contra de esa familia. A ver, de hecho, pocas cosas está diciendo la familia de Diego, O sea, creo que si fuesen otras personas estarían con todo contra esta gente. Incluso con la entrevista que hizo este señor y su esposa y tal, creo que la mayoría de gente hubiésemos salido muchísimo más feroces, o sea, en los medios de comunicación, y habría habido algún titular bastante fuerte. Pero vemos como que están como bastante más tranquilos, los vemos como personas como de otra forma, ¿no? De otra manera de tratar el tema, con mucho dolor, sí, quieren saber la verdad, pero sin sacar conjeturas como muy rápidas, ¿no? Aún así, yo creo que deberían como pedir incluso más, ¿no? O sea, públicamente que pidan alguna cosa más, sobre todo a la familia Graf, a las personas que puedan llegar a saber algo, los vecinos de esa zona, si pueden llegar a saber alguna cosa sobre ese momento. Y es que este es un misterio, que hay personas que siguen con vida, que llevan callado mucho tiempo y que saben mucho más de este tema, muchísimo más. Y están callados desde hace un montón de tiempo, por lo cual creo que ahí hay que intentar apretar e intentar saber qué es lo que pasó con este chico Diego Fernández Lima hace 40 años. Vamos a seguir viendo más programación, tenemos varias cosas hoy en este nuevo directo que estamos haciendo de este caso, y ahora seguimos comentando todas las noticias. Diego, este compañero de colegio, que ahora es el principal sospechoso, la información la tiene Mauro Zeta. Este es el lugar de los hechos, esta es la casa que encierra un misterio. No un misterio ya acerca de quién es la víctima, ya sabemos todos que es Diego Fernández Lima. Tenía 16 años cuando lo mataron a puñaladas en 1984. Y de casualidad, Sergio, compañeros, 41 años después, haciendo una excavación para la construcción de un edificio, se encontraron sus restos humanos allí. Lo que fue clave para aproximar la identificación fue el hallazgo de un reloj con calculadora muy particular de época, la divulgación periodística y una familia que dijo, che, ¿no será Diego, que está desaparecido hace 41 años, la persona que está asesinada en esa casa? Y un cotejo de ADN que lo terminó confirmando. Pero el enigma sigue, ¿por qué? Porque sabemos que hace 41 años a Diego lo mataron ahí adentro, en esa casa, lindera a otra que habitó Cerati durante 2 años. Sabemos que lo mataron a puñaladas. Sabemos que en la casa donde lo mataron vivía su compañero de escuela, Christian Graf, compañero de secundario. Pero la justicia todavía no dijo, voy a imputar a Christian. Sí, o sea, por tenemos muchísimos datos. Muchos datos de esa familia, de cómo fue. Los huesos estaban ahí. Bueno, se supone que hubo una o varias puñaladas a ese cuerpo, y por lo tanto se puede armar una hipótesis de una posible motivación en la cual repercuta a ciertos familiares en esa familia. Graf, dueño de casa, o a su madre como autores del homicidio, con lo cual es un crimen que puede quedar sin resolver. Mirá qué paradoja. Pregunto, como Mauro, dice la canción de Cerati. Mirá vos, ¿no? Pregunto, digamos, este joven, digamos, aparecen los huesos. Sí, si no hubiera estado hace 3 meses. Si no hubiera estado la casa de Cerati ahí, eran huesos que no íbamos a saber de quién eran. Te diría peor, si no hubiese existido un plan que estamos viendo desde el aire para utilizar el predio lindero a donde se hallan los restos, que era una casa de Mariana Olmi, donde había vivido Cerati, si no se hubiese tomado la decisión de vender esa casa y hacer una excavación para construir un edificio, jamás hubiese encontrado los restos, por lo cual hubiese sido un crimen perfecto. Pero está bien. Otro tema de Cerati. Está bien,
Pero si no hubiese estado ahí la casa de Cerati, esto iba a pasar Desapercibido total. Porque vamos a ver si después podemos tener nuestro contacto. Estamos en el móvil en vivo. Bueno, lo que dicen de la canción de Gustavo Cerati, creo que es del año 2005-2006, que se llama Crimen básicamente, y habla de otro crimen va a quedar sin resolver, ¿no? Pero bueno, habla un poco de amor, etcétera. Lo que pasa es que, claro, como vemos en esta ocasión, que es un caso, o sea, el crimen de este chico de 16 años que iba a quedar sin resolver y parece que lo vaya a ser mientras estamos tratando esto, eso es lo que dice la canción. ¿Qué otra cosa se puede hacer, no? Si no olvido moriré y otro crimen va a quedar sin resolver. Bueno, una canción bastante conocida, de hecho, de Gustavo Cerati. Es que en realidad Gustavo Cerati es un artista muy muy conocido, ojo, y esa popularidad de este cantante ha hecho incluso que se investigue más este caso. En el edificio de los inmigrantes, porque ahí un albañil encuentra los huesos. Haciendo la excavación para un edificio. Para una excavación. Y alguien había, creo que si no me equivoco, el dueño, el amigo, el compañerito, les contó a los trabajadores de ahí. No, lo que pasa que trajimos tierra de otro lado, deben ser huesos de otro. Es exactamente, ¿no? Y un dato más, Sergio. Desde el hallazgo de los restos, hace 3 meses que la noticia se hizo viral, que empezó a trabajar el equipo argentino de antropología forense, ya estamos viendo a Leo Godoy como parte de nuestra cobertura. Lo grave es que el dueño de casa, Christian Graf, ahora sabemos compañero de colegio de Diego, el asesinado, ni siquiera se presentó en tribunales hasta ayer. En 3 meses mantuvo el silencio absoluto, claro. Ni siquiera preocupado por decir, che, en mi casa hay restos humanos. Y el fiscal tomó una decisión que por ahora sostiene que es no imputar a nadie técnicamente. No le están rostrando el homicidio a nadie de los ocupantes de la casa, porque quiere tener la prueba contundente para decir, che, lo mató el compañero del colegio o... Abro paréntesis. No, es que incluso fueron compañeros del colegio de Diego los que dijeron, mira, es que aquí, en esa casa, había unas personas que son los propietarios, que eran unos señores y tal, que tenían un chico, o sea, y este era Christian Graf. Supuestamente pensaban que tenía entre 56 y 58 años. Esto es lo que sale en los primeros testimonios. Y que incluso se acordaban que era un compañero de la víctima en ese mismo curso de la Escuela Nacional de Educación Técnica, en ese barrio porteño, y según la fiscalía ese dato pues había pasado desapercibido en los primeros instantes. No sabían absolutamente nada de esto, de que este era un compañero que quizás no era de su círculo de amistades, ni siquiera del club de excursionistas, pero que sí era compañero de la escuela. Esto en los primeros instantes ni siquiera lo sabían. Y es que esta persona, Christian Graf, no dio los datos clave para llegar a ciertos puntos y a ciertas consideraciones. Entonces, como están diciendo, tardó 3 meses en hablar, y eso es muy extraño, ojo, Y luego las contradicciones que marca la fiscalía y demás, que ahora volveremos a recordarnos de alguna de ellas, yo creo que son bastante evidentes para imputarle un delito de presunto encubrimiento en los instantes de encontrar el cuerpo hace unos 3 meses atrás. Si lo mató el padre del compañero de colegio, padre que está fallecido, tenés un caso prácticamente cerrado, terminado, sin chance de ser investigado. Si la persona que lo mata está muerta, es un caso cerrado. Ahora pregunto, ¿pero cómo esto pasó hace 40 años? Hay que probarlo, 41 años. 41 años, ¿no prescribe? Además está prescrito, pero ¿sabe qué? Quien debe resolver la prescripción es el juez. Es decir, el fiscal puede avanzar, puede mandar a detener, puede llevarse presa a toda la familia Graf, que después un juez le diga está prescripto. Pero el fiscal tiene la obligación de avanzar. ¿Cuántos años tienen que pasar para que un caso prescriba? 20 años, si no me equivoco. No, 12 años. 12 años. Claro, pasaron 40. Pasaron 40. A ver, déjame preguntar a Leo. Leo, estás ahí en Coglan, en la casa de Christian Graf, ¿cierto? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sergio, equipo? Buenos días. Sí, estamos aquí en el barrio de Coglan, sí, o Congreso alguno, está ahí en el límite. Esto sí es la avenida Congreso propiamente, es
al 3742, el lugar donde vive la familia Graf. Vas a ver dos puertas. En una vive la madre de Cristian Graf, en la otra, en la segunda puerta, es donde vive propiamente Norberto Cristian Graf, este hombre de 58 años que ayer salió de aquí, fue directo a la fiscalía para ponerse a disposición de la justicia. Bueno, mira, después de tanto tiempo se había puesto, ¿no? Pero a ver, lo que dice el fiscal es clave, o sea, clarísimo, ¿no? O sea, dice que inmediatamente al momento en el cual se hace el hallazgo de los restos, este señor practica maniobras diversas que quieren como encubrir la averiguación de una verdad por lo que sería ese crimen y esos restos que aparecen en su propio jardín. O sea, según el fiscal, este acusado, el señor Graf, realiza pues lo que serían unas consideraciones o manifestaciones a los obreros que son tendientes a investigar el motivo de por qué aparecen esos restos óseos en su casa, ¿no? Y así lo que querría hacer, o lo que se interpreta por parte de la fiscalía que él querría hacer, es que no se llegue a la verdad ni a los autores que cometieron ese hecho. Para el representante fiscal está clarísimo esto, y para mucha gente también. Otra cosa es que luego haya que tener más indicios que se conviertan en pruebas acerca de esto que se está diciendo, pero las actitudes de este señor ante el hecho de la aparición de estos restos son bastante claves, ¿no? Ahí, Con el mira, dron que teníamos. en esta línea, claro, en el dron se va a ver mejor, pero en esta línea, para que ustedes se grafiquen, esta pared blanca es la casa de la familia Graf, este portón negro es la casa que estaba en demolición y donde estaban haciendo esta fosa, ¿sí? Bueno, en línea recta hacia el fondo es donde aparece en esa línea de los 15 centímetros, ¿sí? Esta fosa de 60 centímetros de profundidad, que después, bueno, a la postre va a ser la tumba, ¿no? Claro, de Diego Fernández. Lo que pregunto es, había escuchado ayer a un perito, viste que estaba a 60 centímetros hacia abajo. El pozo muy bajo. Muy bajo, pero el improvisado. que vos lo conocés, que no me sale el nombre. Torre, exactamente. como de apuro hicieron el... Pero él dice que la mayoría de las personas que terminan asesinando a alguien no hacen un pozo muy profundo. No tienen tiempo. No tienen tiempo, lo hacen rápido, lo dejan. Ahora. No tienen tiempo. ¿Vos podés averiguar si le hicieron un contrapiso? Digamos, o eso quedó siempre ahí, que hicieron plantitas y demás. Había un contrapiso. Había una ligustrina ahí. A ver, es cierto, le digo había, a Godoy, exacto. Había una ligustrina, había... Lo raro, insisto con esto, es que ahora la familia Graf aparece presurosa por ir a tribunales. Ayer fueron corriendo a ver al fiscal y en 3 meses, que ya sabían que en su casa había restos humanos, no se preocuparon por ir a tribunales. Cuando se supo la identidad... ¿Por qué? Claro. Son compañeros de colegio, ayer fueron presurosos. ¿Y qué le dijo el fiscal López Perrando? A ver, es que fíjate los indicios que hay. O sea, no había salido, no había hablado, no había ido a la fiscalía, absolutamente nada, y de repente cuando ya se sabe que eran compañeros de escuela, es ahí cuando se empiezan a mover, que si abogados por aquí, por allá, este señor... a ver, es que hay demasiadas cosas que dan a entender otra cosa de esta familia, la verdad. Y luego, aparte del padre, ayer subimos un vídeo hablando de la muerte del padre de Diego Fernández Lima, si podría estar o no relacionada con estos hechos. Y lo que algunas personas me dijisteis es que, al parecer, el padre tenía alguna pista bastante grande en ese sector cercano a la casa de los Graf, y que tenía varios meses ya dando vueltas por esa zona, por esas calles, que había gente que ya lo había visto en varias ocasiones preguntando, queriendo saber en ciertos sectores. No sé si habría dado con la casa de los Graf en algún momento previo a su muerte, pero que básicamente de tantas vueltas que había dado por esa calle, al final lo llegaron a atropellar muy cerca de la zona en la cual aparecen los restos. ¿Sabría en algún momento o tendría alguna pista muy certera sobre que podrían estar los restos de su hijo en esa zona?
Mi pregunta es clave, ¿no? Godoy le dijo, no los quiero escuchar acá. No los voy a escuchar ni como testigo ni como imputado. Si quieren buscar un defensor, busquen un defensor oficial, porque viene el fiscal, si los escucha y le da la posibilidad de que le queden como testigos, está invalidando la posibilidad de después imputarlos de un delito. Entonces le dijo, ahora yo no tengo apuro, ahora búsquense un defensor, le dijo a todos en el mismo momento. Claro. A la mamá de 92 años lo mismo, Sergio. Claro. La señora que vive ahí, Godoy, es la misma que vivía hace 41 años, la mamá de Cristian Graf, ¿o no? Exactamente. La casa sigue siendo la misma, Mauro. Claro. Acá no cambió nada. Este cerco verde era el que oficiaba de límite entre las dos casas. En un primer momento, a los albañiles que trabajaban haciendo este fuso, mira, hay varias cosas que favorecieron a que se identifiquen. Lo que me contaban es que uno de ellos había tenido una noción acerca de los huesos porque había estudiado algo así como medicina. Y entonces cuando los vio le llamó la atención y empezaron a aparecer más huesos. Es ahí donde decide llamar a la policía. Podrían no haberle llamado la atención, podrían haber creído que se trataba de un animal quizás. Menos mal. Y haberlo dejado ahí. Ahora vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que tenía este conocimiento básico. Leo, si ellos se hubieran mudado de ahí, nunca nos hubiésemos enterado. Y te digo algo más. Sí. Hubo Bueno, más hipótesis que quería ir comentando mientras vemos todos estos reportajes de televisión. Iremos viendo en más vídeos, de hecho. Pero también otra teoría que he visto es que Diego le encargó algún tipo de algo específico o reparación de su moto a una persona de la casa de los Graf. Quizás habrían adelantado el pago de la misma y ahí esa persona pues le daba largas. Y el día que Diego desaparece fue a la casa de Christian Graf para reclamar. Suponemos que aquí, según la teoría, Diego pues no quería participar a sus padres en este tipo de cosas personales y solo le dijo a su madre que iba a casa de un amigo. Esa es la información que tenemos. Al llegar Diego a la casa de Graf, lo hizo pasar allí. Diego comenzó a reclamarle y el señor Graf pues comenzó a ponerse, o la persona que estaría ahí, muy cínico, descarado. Eso a Diego le hizo perder la paciencia por cómo era. Entonces Diego, tal vez podemos llegar a pensar que lo habría amenazado con denunciar o algo así. Y de las palabras quizás pasaron a los golpes. Ahí hubo un altercado, podemos llegar a imaginar según esta teoría. Y al escuchar esta discusión y ver esa pelea, apareció alguien. Quizás el padre, quizás la madre, quizás otra persona que vivía en esa casa. Y entonces al ver que no podría controlarlos y al ver a su hijo que lo golpeaban, pues entonces se ataca a Diego con un arma blanca dentro de esa casa. Un cuchillo o una navaja, como supuestamente parece que la autopsia así lo considera. Entonces vemos ahí que ellos ven que fallece alguien dentro de esa casa y rápidamente, apresuradamente intentan deshacerse de ese cuerpo, pero no lo consiguen. Quizás no son capaces de hacerlo porque no son asesinos seriales, etc. Y hicieron un pacto de silencio entre la familia, supuestamente, y según esta teoría. Y es ahí cuando dejan ese cuerpo en ese lugar donde ha sido descubierto 40 años después. Lo que no contaban, evidentemente, es que 41 años después Diego, desde esa infame sepultura, aparece o que se descubra a sus asesinos tarde o temprano. Es verdad que muchas veces Dios tarda, pero no olvida. Ojalá haya justicia por Diego e incluso justicia social que parece que sí que la está habiendo. Así que esta es una teoría más, evidentemente, como muchas otras que puede tener la gente, ¿no? Anterior intento de compra de esa casa, la que habitó Cerati de forma circunstancial y que habitaba Mariana Olmi, la hermana de Boy, si la persona que la compraba no decidía hacer un edificio, con lo cual la utilizaba igual, le montaba encima cambios, si querés, estéticos, pero no iban a la profundidad, tampoco ibas a encontrar restos humanos. ¿Entiendes? Ahora, Claro, al final es fruto de una casualidad, pero que
podría haber sido, ¿no? O sea, lo que podría haber sido es el crimen perfecto este. Y eso, pensarlo así, es tremendo, la verdad. Pero bueno, veremos todos próximos vídeos sobre este caso, porque no vamos a dejar que se quede ahí. Vamos a seguir sacando hipótesis, teorías, así que por aquí abajo en comentarios tenéis que decirme, tenéis que dejarme vuestras impresiones acerca de todo esto y de este caso que intentaremos también mantener vivo por aquí. Continúa la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima en Argentina, este caso que es tremendo, en donde se encuentra un cuerpo 40 años después en una casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. Un crimen que es brutal, cómo se están sucediendo todos los hechos, y ahora se habla de una libreta, un cuaderno que en realidad era de una agenda del año 83 que parecía común hasta el día de la desaparición, pero que tantas décadas después, 4 si no me equivoco, estamos hablando de ella porque dicen que sería una pieza clave en la investigación. Esta libreta supuestamente pertenecería al padre de Diego, el padre que fue fallecido. Esto lo dijo el hermano de Diego Fernández en televisión. Y ahora tenemos estas confirmaciones clave. Estos restos hallados que se confirmaron con el ADN de la madre, pero no del padre. Y ahora se habla de una libreta negra que está en búsqueda de ella por parte de los familiares y evidentemente también por parte de la investigación, porque la familia desde ese 26 de julio del 84 fue apuntando todas las cosas ahí, en esa libreta, una búsqueda incansable por parte de su familia, y que todo estaba registrado justo en ese cuaderno. Un cuaderno que era una pieza central para reconstruir esta historia e entender qué es lo que pasó. Ahí vienen todas las claves de la desaparición, todo lo que investigaron estos familiares, esa agenda del 83, y a partir de ese entonces se transformaba, por así decirlo, en la bitácora de la investigación personal de esta familia, ¿no? Del padre. Ahí anotó teléfonos de amigos, compañeros de colegio, los recorridos de los colectivos, los contactos con otras familias que buscaban a otros seres queridos desaparecidos, recortes de solicitudes de paradero y de prensa, y hoy esa libreta, pues por fin, ahora sí está a manos de la Fiscalía. Es considerada ya como un documento clave para intentar dilucidar cómo y por qué Diego terminó asesinado y enterrado en el jardín de esa casa de Coglan, en la cual vivía la familia de Christian Graf, que la fiscalía dijo que él podría ser inculpado por encubrimiento. Veremos finalmente. Ha hablado el abogado de Christian Graf, ahora veremos qué cosas ha dicho. La gente está muy metida con este caso, ahí hasta la BBC está sacando artículos. Obviamente hay muchos puntos que tenemos que dilucidar. El primero, cuándo y cómo desapareció este chico, por qué se hallaron los restos de Diego 40 años después en esa casa. Realmente la familia Graf sabía que estaba allí esos restos. Muchísimas preguntas que a día de hoy no están resueltas y que también están analizando todas las cosas que hay dentro de esa libreta negra de Tito Fernández, que no solo guardaba la memoria de la búsqueda, sino también esas pistas originales de los primeros días, donde figuran esos nombres, datos de personas que en aquel momento aportaron algo de información. Y es que realmente la policía no investigó esta desaparición en ningún momento, solo fueron los familiares. Por lo tanto, esto sería como, por así decirlo, una libreta en la cual debería haberlo hecho la policía, pero no se hizo. Por lo cual parece bastante clave a día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dicen aquí, porque hay una nueva información que sugiere que hubo 2 armas, 2 cuchillos en el hecho. Vamos a verlo. Habla de los trabajos que hizo el equipo argentino de antropología forense. Dijimos que lo está imputando y lo pide indagar por encubrimiento. La pregunta es ¿quién o quiénes mataron a Diego Fernández? ¿Y por qué lo digo? Porque en la requisitoria hay un párrafo que dice: en cuanto a las lesiones perimortem, se constataron aquellos traumas cortopulsantes y cortantes que fueron señalados anteriormente. Recuerdan, en la costilla, sí, cortes en las manos, destacando que habrían sido producidos probablemente, y acá está la pregunta, por 2 filos distintos. Ah, ¿podrían haber sido 2? 2 cuchillos fueron los que le dieron muerte e intentaron descuartizar a Diego. La pregunta es,
¿Era uno solo el asesino o eran dos? Bueno, en mujeres... Bueno, buena pregunta sobre este hecho, evidentemente, pero también, a ver, es que si realmente se habla de dos cuchillos, con uno se le da muerte y el otro, no sé si quizás se usa para el posterior intento de descuartizamiento, ¿no? Porque se habla de que en realidad quisieron descartar el cuerpo seccionándolo, ¿no? Entonces... No lo hicieron finalmente, no sé si por pudor o porque realmente no eran criminales de esa forma, ¿no? No fueron capaces de hacer semejante hecho, pero no... podría llegar a ser por ese lado. Obviamente, si podría haber o no un cómplice, veremos. Oye, no hay como tantos datos que permita esclarecer por ahí esos hechos del caso de Diego, pero que haya dos cuchillos o dos filos que se usaron para la muerte puede indicar muchas cosas, evidentemente. O sea, la teoría que está dando de que si pudiese haber un cómplice o que fuesen dos asesinos, por eso tenía dos cuchillos en vez de un asesino, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esa casa? Realmente queda mucho por saber la verdad de este caso. Vamos a ver al abogado de Christian Graf, porque sus declaraciones fueron tremendamente polémicas. En la última hora diciendo que no se acordaba de nada este señor y que no se acordaba ni siquiera de Diego. Surrealistas declaraciones de este abogado, vamos a verlo. Estábamos hablando con su abogado, con el doctor Martín Díaz, ahí estamos conectados nuevamente. Doctor, usted decía que su cliente obviamente niega todos los hechos, ¿no? Dice desconocer. Sin embargo, ¿se acuerda de Diego como compañero del colegio? Le puedo asegurar que de lo que él me manifestó no lo recuerda. No solo no recuerda a Diego, tampoco recuerda al joven que dijo haber sido casi víctima de un abuso sexual por parte de Diego, tampoco lo recuerda. No tiene tampoco muchos contactos porque él en el momento que cursaba su adolescencia, la única actividad que realizó fue básquet por su altura, que estuvo unos meses. No conoce el club excursionistas. Lo que pasa no que, tiene claro, ningún... para la justicia es un dato tremendo que hayan ido al mismo colegio, que hayan compartido la clase, ¿no? Imagínense. ¿Qué dice el documento, Martín? Bueno, voy a ir directamente a la placa 7 porque tenemos poco tiempo. Sí. Cuenta esta persona de seguridad de higiene. Pero bueno, o sea, está diciendo aquí que Christian Graf no se acuerda de Diego Fernández, pero me parece una locura esto. Literalmente desapareció a nada de su casa, a una cuadra de su casa, y estamos hablando de que iba a su curso hace 40 años. Desaparece este chico de su misma edad y no se acuerda de él ni un poco. No sé, me parece muy raro. O sea, yo creo que absolutamente todo lo que está diciendo Christian Graf a día de hoy, por medio de su abogado y por medio de él mismo yendo a la justicia a declarar, creo que va a jugar en su contra muchísimo. O sea, ya está por encubrimiento actual del hecho. Decir que no se acuerda de Diego Fernández para nada, me resulta prácticamente imposible llegar a creer esto. Que sale de la obra ya con la policía en el lugar. La policía en realidad le pide que se vaya. Dijo que se dirigió hacia afuera de la obra por recomendación del personal policial, repito, alguien que trabajaba en la obra, y cuando estaba allí junto con otros empleados de la misma, se acercó Cristian, a quien cuenta que lo conocía porque un mes atrás habían tenido un problema con un caño y ya habían tenido una conversación. Por eso lo reconoce. Claro, porque Cristian vive ahí. Como Cristian, claro, exactamente. Y ahí cuenta esta persona lo que le dijo Christian Graf apenas le comenta, che, encontramos huesos. Sí. Cree que le dijo, donde es mi casa pudo haber sido una iglesia. De hecho, los curas pudieron haber enterrado a los que se iban muriendo, dice este hombre. Después dijo lo del establo. Hace muchos años fue un establo. Y al final dijo que tuvieron que nivelar el terreno del fondo donde estaba ubicada la pileta. Y pidió tierra para nivelarla y los huesos pudieron haber estado en el mismo camión. Claro, o sea, él no se acuerda de un compañero que iba con él a la escuela, pero sí se acuerda que allí justo hubo una iglesia
que allí había curas, que antes, hace muchísimos años, fue un establo, de todo eso se acordaba, ¿no? Pero del compañero que iba con él a la escuela y que desapareció cuando tenía 16 años, de eso no se acuerda. Nadie de su familia habló de esa desaparición, nunca él pensó en Diego en ningún momento. Es que resulta muy complicado de creer esto. Y se retiró. Y así lo habría hecho varias veces con distintos empleados de la obra. Que acá te trazo, no sé qué dirá el abogado, que es fundamental su palabra, pero acá hay una diferencia entre lo que hacen los hermanos. Claro, una llamó al 911. La hermana llamó al 911 y contó que iban a hacer un paredón. El hermano puso por lo menos 3 excusas en 2 minutos. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto de esto? Sí, muchas gracias. En primer lugar, tengo que decirles que el caso que nos ocupa, más allá de las indicaciones y de lo que cree, porque usted bien lo dijo, Martín, cree haber escuchado, pero tampoco está seguro, no lo dijo con seguridad. Entonces lo que vemos es que el Ministerio Público Fiscal no tiene indicadores, indicios o elementos probatorios sólidos tendientes a indicar que aún considerando la realización de lo que pueda ser una conducta descrita en el tipo penal, el acusado hubiera tenido conocimiento sólido o incluso hubiera podido suponer siquiera que en ese lugar había enterrado una persona. Ahora, déjeme terminar, por favor. Entiendo que el tiempo es tirano. Pero si una persona, como usted dice, que manifiesta que podía tener conocimiento, que había un cuerpo enterrado, hubiera permitido que meses antes comiencen una obra, una excavación en lo que era... Bueno, quisieron hacer un paredón, doctor. Lo dijo la hermana, claro, quisieron hacer un paredón y no llegaron. Pero le vuelvo a decir, la hermana vivía en el sur, usted bien lo dijo también. Bueno, es que a lo mejor hace 40 años él pensaría, bueno, es que esos restos quizás jamás se van a encontrar, por mucho que haga aquí una obra, que haga 2, eso no se va a encontrar nunca, ¿no? No sé si es a lo mejor lo que pudo haber pensado. Lo raro es que tenía como, o pareciese que él tenía la premura de decir, uy, voy a hacer esta obra, pero vamos a tener cuidado, ¿no? Que no toquen aquí, que no toquen allá, ¿no? Porque el fiscal dice que hay un testimonio de uno de los obreros que dice que el señor Graf tenía como mucha atención o preocupación porque no tocase un árbol. Que luego se supo que justamente ese árbol, o bueno, algunos medios hablan de arbusto, estaba justamente pegado a la tumba. Lo que dicen es que en un momento un hombre se acerca y les dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Eso es lo que dice uno de los albañiles, ¿no? Dice, en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva que no tenía mucho sentido que les prohibiese el trabajo por un árbol, que en sí mismo no llamaba mucho la atención ni nada por el estilo y que además estaba en el terreno de la propia obra, particularmente sobre la medianera trazada. Este hallazgo fue el principio del caso que nació bajo el lema de los huesos en la casa donde vivió Gustavo Cerati y obviamente luego vimos que correspondían a Diego Fernández. Lo que dicen es que, según los obreros, este señor, Christian Graf, les dijo eso, además de pedirles que no cavaran cerca de un árbol porque era añejo, decía él, cuando en realidad estaba pegado al cuerpo de Diego, justamente ese árbol. Así que realmente a los obreros le pareció extraño ciertas cosas, ¿no? Que cuando se encontraban los restos, que le echara más tierra, evidentemente son algunas cosas que vemos que por eso lo imputan, ¿no? Por encubrimiento. Hay unos indicios, como 5 indicios clave, ¿no? Entonces la persona que autoriza esta obra es Christian Graf y la autoriza bastantes meses antes del mes de mayo. Esta obra comienza en febrero del año 2025. ¿Pero no es que habían tratado de parar la obra en algún momento? Eso es lo que... por el contrario. Bien aclararlo, porque en algún momento había... Sí, se había hablado de eso. En un momento hubo un problema con un caño de agua y lo que dijo fue, tanto él como todos los vecinos de la manzana, que solucionen el problema porque habían dejado sin agua a todos los vecinos que viven en la manzana, entre Congreso y Naón. Tengo acá también, Mariana, ahora, lo del bananero, cuando quieras. Lo del bananero es el árbol. Sí, exactamente. Charlie, uno de... Espera un segundito, doctor, así lo debatimos. Charlie, que es uno de los obreros,
dijo que alguien de la casa lindera, o sea, de la casa de Graf, había dicho, ese bananero no lo toquen, haciendo alusión a un bananero que estaba próximo al lugar donde finalmente se produjo el desprendimiento de los restos óseos, sin conocer quién fue exactamente quien se lo dijo. Dijo, contó este hombre, que en un momento un hombre se acercó, puede ser que sea Christian Graf, le vamos a preguntar al doctor, y le dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Agregó el obrero que en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva y que no... Vale, justamente esto es lo que estaba leyendo yo del escrito de la Fiscalía, porque me parece bastante clave. O sea, hay como muchos datos clave en ese escrito de los fiscales que estamos viendo aquí, ¿no? Que el abogado tiene que decir por qué pasa esto, ¿no? Tenía mucho sentido que les prohíba el trabajo por un árbol que en sí mismo no llamaba la atención ni nada por el estilo. ¿Quiere agregar algo, doctor, con respecto a esto? Sí. Voy a responder. No se trataba de un árbol, se trataba de un arbusto llamado bungavilla, conocido también vulgarmente como Santa Rita. Si los conocen, tienen una flor violeta, chiquitita. Sí, la fucsia, claro. Exactamente. Sí, exactamente. La Santa Rita era especial porque fue plantada por su padre hace muchísimos años. Y bueno, un valor sentimental. Claro, su padre no está vivo, pero es una planta. A ver, vienen unos albañiles que están trabajando en la casa de al lado. No, entiendo que no es una prueba, pero todos los hechos, uno al lado del otro, frente a la sospecha, entiendo que a la justicia por lo menos le está dando argumentos para tomarle declaración. ¿Bajo qué? O sea, ¿cuál sería el delito por el cual se le tomaría una indagatoria? Encubrimiento y sustracción de evidencia. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta al doctor Martín Díaz? Que se lo ve un abogado ducho en el tema penal, y eso se celebra. Bueno, como tal, hablando de la libreta secreta del padre de Diego Fernández, supuestamente dicen que también vendría en esta agenda el tema de las motos, que era algo que le gustaba, aparte del tema de fútbol, excursionistas y todo eso. El tema de las motos creo que sería también algo clave, que supuestamente estaría ahí, ¿no? De hecho, se dice que aunque no fuesen muy amigos o amigos cercanos, Christian Graf y Diego Fernández Lima compartían esa pasión por las motos. Este detalle para la Fiscalía también puede llegar a ser relevante para entender el contexto de los hechos. Y este documento dice que fue recuperado por Javier, que es el hermano de Diego, y la Fiscalía, bueno, la está escaneando, la está analizando y está intentando buscar conexiones que aporten luz sobre este hecho y los últimos movimientos de Diego. ¿Va a haber un móvil del homicidio a raíz de esta libreta? ¿O ya hay alguna gente diciendo que si está Christian Graf, si no lo está, si el padre llegó hasta las últimas consecuencias y en realidad él no tuvo un accidente y terminaron con su vida, y esta libreta guarda toda la verdad del caso? Estaremos muy atentos a ver si realmente vuelve a salir en algún momento esta libreta en los medios. Doctor, ¿usted imagina una posibilidad de su cliente yendo a declarar, el fiscal que le pregunta por el encubrimiento y él quebrándose diciendo sí, efectivamente, mi padre o alguien muy cercano a mi familia tuvo una discusión con la persona, hubo un accidente, una muerte, y yo quiero hacer el uso del eximente que me da el Código Penal al respecto, por lo tanto no soy punible porque el encubrimiento fue a un pariente o a alguien muy cercano, y pido que se me otorgue ello, no declaro más, solo cuento lo que pasó y me voy tranquilo a mi casa. ¿Ve posible eso, doctor? Le voy a ser totalmente sincero y franco. Sí, tengo segundos nada más, doctor. Hace más de 20 años que trabajo en Derecho Penal. Me entrevisté 3 horas con él y puedo afirmar que él no tenía el más mínimo conocimiento de cómo apareció ese cadáver, ese cuerpo ahí. No tiene la menor idea de qué fue lo que le pasó a Diego Fernández Lima y tiene también la necesidad de saberlo. Él también quiere saber qué fue lo que le pasó al joven, porque él tenía una edad similar. Y si bien en el año 84 no estaban cursando el mismo año, como ustedes ya saben, en el segundo año, en 1983, Diego Fernández Lima repite. Lo tengo que interrumpir, perdone, doctor, se me acabó el tiempo. Tenemos mucha más información sobre que queríamos discutir con usted, así que lo vamos a molestar nuevamente porque nos ha quedado afuera muchísimo y su palabra es muy relevante. Así que...
Bueno, a ver, lo que ha dicho el abogado en otros medios, que seguiremos viéndolo todas estas semanas, él dice que cree a Christian Graf, que no se acuerda de él, que realmente no lo tiene como muy en la mira, pero a ver, es que sinceramente lo que cree la fiscalía es que es muy poco probable que los que habitaban ese domicilio no supiesen que el cuerpo estaba allí durante más de 40 años. Esto es lo que realmente no se entiende o parece demasiado poco probable que esto pueda suceder así. Veremos si realmente el tema del padre, porque ya había mucha gente diciendo es que al padre de Diego lo chocaron muy cerca del domicilio, o sea, eso lo tendrían que investigar, porque obviamente hablamos de un crimen bastante agravado, con 2 cuchillos, se dice. Entonces, el que más sabía, el que tenía una libreta secreta, el que más datos había recogido sobre la desaparición o posible muerte de su hijo, había sido el padre. Justamente murió hace unos años, o más bien lo atropellaron. Veremos qué pasa con eso, porque a mí me resulta cuanto menos extraño. Huele bastante mal, sinceramente. Así que tenemos un poco de estas informaciones, el tema de los 2 cuchillos, esa libreta, y ahora seguiremos mostrando más noticias por aquí del caso de Diego Fernández. El abogado Díaz, ¿no? El doctor Martín Díaz. El doctor Martín Díaz. Y dijo, bueno, Graf no sabía absolutamente nada. Se sorprendió, como la sociedad entera, claro, por este hallazgo. Bueno, vamos a sumarlo al doctor Díaz, justamente, que tiene la amabilidad de atendernos. Es el abogado de Christian Graf. Doctor, muy buenos días. Juan Amorín, Valentina Caf.